Antes de decir, digamos, mi crítica, algunos dirían que de siempre, en contra del marxismo-leninismo, vamos a ver qué es lo que busca la izquierda más allá de lo que se conoce como marxismo-leninismo. En sí, qué es lo que busca la izquierda más allá de esta doctrina o de este dogma, damas y caballeros. Así que le pregunta a la IA de Google qué es lo que busca la izquierda más allá de este dogma. Y vamos aquí, damas y caballeros. Esto aplicándolo al contexto de este siglo XXI, de estas primeras dos, casi 3 décadas del siglo XXI. Y pues, ¿cómo decirlo? Esto abarca varias corrientes, la izquierda, lo que es la izquierda en sí, no solo el marxismo-leninismo o como comúnmente se le llama comunismo o socialismo, sino abarca otro tipo de izquierdas como el progresismo, el ecologismo, la socialdemocracia, que yo estoy más a favor de eso, porque a diferencia del marxismo-leninismo, que yo dudo que en sí sea izquierda, busca parte de un estado de bienestar para todos, independientemente de nuestro estrato socioeconómico, busca que haya contrapesos e instituciones fuertes que eviten abusos, ya sea del aparato político gubernamental, o sea, el Estado, de los mismos ciudadanos y también de lo que se conoce actualmente como burguesía, bueno, así le llama el marxismo-leninismo o la iniciativa privada, damas y caballeros. Lo que busca y lo que estoy entendiendo en sí, la izquierda busca que en sí la gente tenga un buen nivel de vida. Va a ser imposible hacer más rico al rico, o sea, eso es una tontería. Pero lo que busca la izquierda, la verdadera izquierda, la que sí sirve, como por ejemplo la socialdemocracia, es que la gente en sí, que los jodidos ya no estén jodidos, que estén a un nivel en el que no estén muriendo de miseria, en el que no estén muriendo de hambre. Buscan que tengan ganancias, por así decirlo, recursos para evitar la miseria. Un buen nivel de vida para todos en general, damas y caballeros, tanto para el empresario como para el trabajador, pues no, el oficinista de clase media, etcétera, un buen nivel de vida. También busca que las minorías, que los grupos vulnerables, como las mujeres, las comunidades LGTB, o sea, gay, lesbianas, transexuales, altersexuales, como se diría, tengan más derechos para combatir esas desigualdades y violencias que se han perpetrado a lo largo del tiempo. Damas y caballeros, el marxismo-leninismo no reconoce los derechos humanos que persiguen, por ejemplo, el feminismo, las, las comunidades LGBT, altersexuales, y también evitar ciertas conductas que pueden ser nocivas. Y también despenalizar ciertas cuestiones que en sí no deberían estar penadas, como por ejemplo el aborto, por así decirlo. La igualdad y justicia, lo que dice aquí es: busca la reducción de la brecha entre ricos y pobres mediante políticas públicas, impuestos progresivos. Sí, que el rico sí
hay que cobrarle más impuestos, pero no quitarle todo, sino que sea conforme a sus ganancias, a sus ingresos en sí, a un nivel en el que se pueda decir que está aportando lo justo al país y a la vez bajarle los impuestos o la carga a los pobres, a los más pobres, para que con ello se pueda dar pie a que esas personas salgan de esas brechas de pobreza y puedan generar recursos que les den para una mejor calidad de vida y fortalecimiento del estado de bienestar, damas y caballeros. Ya vimos la cuestión de derechos humanos, progresismo y agenda social. Que las mujeres, por ejemplo, no las estén matando como aquí en México, dando un ejemplo. Que sean defendidas de hogares abusivos, ya sean de padres con, digamos, pensamiento del medievo, o un marido violento, bueno, pareja violenta, principalmente hombre, y que a la vez a esa persona se le dé las herramientas para que pueda rehabilitarse y dejar esos comportamientos violentos. Respetar los derechos humanos, que ningún Estado pase por encima de la vida y de la integridad de las personas. Damas y caballeros, aquí el ecologismo, bueno, aquí dirían muchos que trata de hacer un capitalismo verde. Más que hacerlo verde, hacer que conforme los datos o los estudios científicos, podremos decir de verdad, los que no están financiados por corporaciones, generen conocimiento y herramientas que ayuden, por ejemplo, a generar mejores cultivos, más resistentes a plagas, a venenos, etcétera, a enfermedades, que sean más nutritivos y que a la vez se pueda combatir la escasez de alimento. También ayudar a paliar el calentamiento global. No se puede eliminar el calentamiento global. Eso es algo cíclico dentro de la vida y ciclos de la Tierra. Digamos que el calentamiento global surgió, digamos, en épocas pasadas. Se dieron las glaciaciones, posteriormente el derretimiento de esos glaciares. Pero la actividad humana está acelerando ese ciclo, lo está acelerando. Y a la vez, ¿cómo decirlo?, haciéndolo más intenso. Damas y caballeros, en cuanto a democracia y libertades civiles, busca reformar las instituciones para hacerlo más humano, para hacer la democracia más humana. Que no solo se gobierne para la mayoría que representa el candidato que ganó, sino para todos en general, para que las soluciones y políticas que se generen posteriormente no solo estén pensadas para esa mayoría que supuestamente ganó, sino también para las minorías, para los que perdieron, podremos decirlo. Los políticos que llegan a un cargo de elección popular no solo no trabajan para su electorado, para los que los votaron, sino también, damas y caballeros, para todos en general. Bueno, el estado de bienestar, hacer que los servicios públicos sean universales, el servicio a la salud,
bueno, seguridad podríamos decirlo, educación, vivienda. Por ejemplo, aquí en México, yo recuerdo, por ejemplo, en la zona rosa que me tocó pasar por ahí, que departamentos de, no sé, digamos 30 metros cuadrados o un poco más, 30 a 35, y digamos que sería una suerte que lleguen a los 40 metros cuadrados, más de 2 millones de pesos, por así decirlo, más de 2,5, hasta 3 o más, costando lo que casi una pinche casa. Damas y caballeros, que la vivienda sea accesible para todos. Y no me refiero como las casas que construyeron en Yucatán, si no me acuerdo. Creo que del gobierno de Morena, que son una verdadera vergüenza. O sea, ¿quién vive en esa madre? ¿Quién puede tener una vida digna en ese huevo? En viviendas, sí hay viviendas aquí, pero está la especulación de la vivienda por motivos o lo que sea. Aplicaciones como Airbnb o eventos como el Mundial, etcétera, que provocan algo que no debería de estar sucediendo. La gentrificación provocando que las generaciones que llevan viviendo en una colonia, en una zona, tengan que irse a otro lado donde puedan rentar algo medianamente estable, ni siquiera digo digno, y porque ya no pueden pagar ni siquiera el predial, ni digamos el agua, y tampoco los bienes y servicios que se ofrecen en la cercanía de la vivienda que terminan abandonando. Dentro de la democracia y libertades civiles buscan también generar mecanismos para el acceso a cualquiera a los puestos de elección popular y que las cosas no terminen por tratar de ser arregladas mediante madrazos, una guerra o lo que muchos dicen revolución. Recuerden, el peor y el primer subproducto de una guerra al terminar es el odio y el resentimiento, tanto de los que ganaron como de los que perdieron, en igual proporción y sentido de la misma magnitud, pero sentido contrario. Algo así como la tercera ley de Newton. Y también la socialdemocracia en sí. Los partidos socialdemócratas están en contra del imperialismo. Damas y caballeros, que eviten que cualquier tipo de potencia tenga injerencia en cualquier país, sea Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, el ente sionista, entre otros, tanto de Oriente como de Occidente. Eso es lo que busca en sí la izquierda. Que básicamente se den las herramientas para una mejor calidad de vida, un mejor mundo. Y bueno, vámonos con la crítica, damas y caballeros. Ahora sí vamos con la crítica. ¿Por qué digo que el marxismo-leninismo es un lastre para la izquierda? En la izquierda no debe de haber cabidas para dogmas. Veamos el contexto en donde el libro del Capital, el manifiesto comunista, etcétera, todo el material que dio origen Karl Marx. Veamos el contexto geopolítico, sociopolítico y la época en la que esos materiales se escribieron. Siglo XIX, en una Alemania en cierto modo industrializada,
Y posteriormente se empezó a tomar como dogma, como el único camino a seguir. Y decir que algo como esto y que la forma de empezar a solucionar las cosas, de quitar, digamos, al poder que no permite que las cosas avancen en sí, es con lo que llaman una revolución, que no es otra cosa que una guerra, que no es otra cosa que fabricar huerfanitos, demoler la vida de tanta gente, porque el rico en sí no va a pelear esa guerra. No. El rico ve, y más los capitalistas como Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, Carlos Slim, bueno, hasta el mismo Elon Musk o Donald Trump, cuando ven que la cosa ya está perdida, agarran, se llevan su dinero y se van a otra parte, donde puedan explotar y abusar de cualquiera. Esa no es la solución. Al final va a ser la gente pobre que terminó por algún X y Z enlistándose en las Fuerzas Armadas de donde se esté llevando esa revolución. Los que van a estar peleando contra los que están luchando la revolución en sí. Los líderes en sí, yo diría que rara vez van a estar en el frente dirigiendo, no solo en la parte de la retaguardia dirigiendo las tropas, no. Ni siquiera van a estar en el país, ya en un contexto moderno. Bueno, viendo el contexto en donde todos estos materiales fueron escritos, se tomó como dogma y repito, diciendo que esto es la única solución a los problemas, podremos decirlo, del mundo, es no tener imaginación para nada más. La izquierda no se trata de dogmas. La izquierda es de buscar soluciones reales con datos e información, incluso estudios científicos, que la ciencia en sí no es ni capitalista, ni burguesa, ni comunista, ni nada de eso. La ciencia puede llegar a ser tan buena o tan mala dependiendo de quien la use. Punto. Pero para llevar las cosas a que se satisfaga en cierto modo este dogma que se empezó a tomar así desde la revolución bolchevique en la Rusia zarista, que posteriormente pasaría a ser la Unión Soviética, el contexto es muy diferente de donde se escribió originalmente estos materiales. Básicamente quieren aplicar una receta en todos los lugares. Lo mismo pasa con el neoliberalismo. Quieren poner una receta que no va conforme a la realidad en sí del lugar donde quieren aplicar esa receta. Terminan devastando medio país, dejando centenas de huérfanos, centenas de miles de huérfanos. Y bueno, hay que rezar que los que se impusieron no se conviertan, ¿cómo decirlo?, en déspotas, en una élite como la que tumbaron. Lo mismo pasó en la Unión Soviética. Se conformó una élite de partido que al final no supo cómo hacer las cosas, no supo cómo limpiar el gobierno de corrupción, ni siquiera el mismo Partido Comunista. No supo cómo posteriormente en sí, más allá de un contexto de carrera armamentística, de una guerra fría, de llevar y desarrollar
una economía, más allá del dogma, más allá de la ideología. Lo mismo pasó en Cuba, o está pasando en Cuba. Los Castors en sí no saben, nunca supieron cómo levantar una economía eficiente, una economía sustentable, digna para todos, sin tenerle que quitar muchas veces el trabajo a muchas personas. Y me refiero, a empresas chiquitas. Y básicamente no estoy hablando de los grandes empresarios que había en la Cuba de Batista, no. De, digamos, microempresarios que buscaban hacer su negocio para por lo menos poder vivir decentemente. No. Es un dogma que se tiene que llevar así a huevo en todos los lugares, en todo el mundo. Y para que este dogma se cumpla y por lo menos intente cumplir las promesas que se dice que se van a cumplir una vez realizado, es, aparte de la revolución, de la fabricación de huérfanos y devastación de un territorio, también está en lo que se llama la dictadura del proletariado. En sí se necesita muchas voces, más que la de un partido comunista, más que la de un solo grupo, de varios sectores, de académicos, de científicos, de ingenieros, etcétera, para llevar bien un país, no un dogma, no una ideología. Damas y caballeros, este dogma es tan frágil, al igual que el capitalismo, que para mantenerse hay que abusar de las personas, de los que piensen diferentes, torturarlas, desaparecerlas, llevarlas en lo que se conocía como los gulags, aunque se dice que es como un lugar de reeducación. Bueno, dejando a un lado las interpretaciones del lugar, etcétera. Y no escuchar. Porque se sabe que los dogmas son tan frágiles ante la realidad que las élites pierden cada vez más cuando la misma realidad golpea el dogma. Damas y caballeros. Y aquí va mi otra crítica. Por eso muchos que siguieron y siguen a López Obrador y a Morena, que normalmente se les diría comunistas, socialistas, etcétera, están de su lado. Para que empiece todo esto debe haber un nivel de pobreza, marginación, de desigualdad tan alto, tan abrumadormente alto, que la gente encabronada y en justa medida así, que luchan para luchar por un mejor mañana, se levante y haga la revolución. Lo que me agrada de la socialdemocracia es, dice, en cierto modo, ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos para, por lo menos, tratar de mejorar las cosas, de cambiar las cosas? ¿Por qué tenemos que llegar a estos niveles? ¿Por qué no podemos empezar a impulsar políticas y a políticos que las lleven a cabo, más allá del fango que sea la clase política y la política en cierto periodo de la historia? ¿Por qué tenemos que esperar a eso? ¿Por qué no vamos impulsando políticas, acciones que vayan mejorando la vida de los jodidos progresivamente, para que puedan salir de jodidos sin necesitar estar atados a un programa social, por ejemplo? Que aquí, haciendo un paréntesis,
Esa es la táctica que usaba la Alemania nazi. Bueno, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿Por qué no empezamos a cambiar las cosas de esta manera? Aprovechando y usando al favor de la gente las formas que hay actualmente. Damas y caballeros, tanto políticas electorales en sí. ¿Por qué no promover esto? El socialismo o marxismo-leninismo no odia en sí a la burguesía. Bueno, en segundo plano. No, odia más a la socialdemocracia porque sabe que los logros, damas y caballeros, no solo mejoran el nivel de vida de la gente en donde hay sistemas políticos socialdemócratas, ya sea Japón, a pesar de todos sus temoles, de todos sus problemas, de su claroscuro, España, los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, etcétera. Detestan eso porque demuestran que no es necesario llegar a esos niveles, que su propuesta, por así decirlo, no hay fundamento en sí, que hay otras formas de hacer las cosas. Es por eso, y a través de que esta doctrina, este dogma, para impulsarse, usa el resentimiento y el odio de las personas de escasos recursos, de las víctimas, en sí, de esta desigualdad. Ya sea en México, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, para dar pie a su revolución. Instrumentalizan el odio y el resentimiento para que se cumpla su condición y dé pie a su revolución. En cierto modo yo lo veo como el cristianismo evangélico, que por eso apoyan el sionismo, que para que los judíos de todo el mundo lleguen a Tierra Santa, o sea, Jerusalén, se conviertan al cristianismo, se construye el templo del tercer templo de Salomón, que ni sabemos si Salomón existió o no, y que venga el Apocalipsis y la nueva llegada del Mesías. Algo así es esto. La socialdemocracia es una forma de izquierda que estoy viendo que es más, ¿cómo decirlo?, eficiente en cuanto a mejorar las diferentes realidades de los diferentes lugares del mundo, en donde hay un sistema socialdemócrata. No se necesita llegar a estos extremos. Decir que la única forma de mejorar las cosas es con huerfanitos, fabricando huerfanitos, con odio y resentimiento, con guerra, asesinando, lo pone al mismo nivel o peor que el capitalismo, y es falta de imaginación y de una nueva forma de pensar. Hago estas críticas tanto a las figuras, por ejemplo, del Che Guevara, de lo que está sucediendo en Cuba, y hasta de este dogma, porque por alguien que perdí gracias a esto, por pensar que la única forma es la revolución, la lucha armada, porque sé en qué se convierten las personas que buscan, cambiar las cosas de esta manera.
de la violencia. Damas y caballeros, sé cómo usan ese resentimiento, ese odio para corromper, y también a través de las necesidades emocionales, económicas, sociales, para corromper a cualquiera y ajustarlo a su lucha. Y quien quiera buscar otra manera mejor, más sana o diferente de hacer las cosas, convertirle la vida en un infierno. La ideología, por ejemplo, del Che Guevara también está cargada de mucho machismo. Y créanme que ya estoy harto del machismo. Y de estas formas. Siempre hay una tercera vía, una tercera opción. Damas y caballeros. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Por favor, les pido que apoyen este espacio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.